Hola, hola. En esta clase vamos a repasar lo que hemos visto ya de tierra. Hemos tenido cerca de dos clases de tierra y ahora vamos a complementar lo que hemos estudiado con el libro de Moraleja, el capítulo 3. Este es un capítulo de un libro antiguo, entonces no es el último de Moraleja, pero nos sirve porque no ha cambiado mucho. O sea, cambia de repente el numerito del capítulo, porque en el antiguo libro era como 9, creo que algo así, la PSU. Creo que es como de la PDT, como de ese tiempo, pero no sirve, o sea, no ha cambiado mucho la materia. Entonces, aquí se da algunos datos de la Tierra. En general, no preguntan datos tan exactos, así como, por ejemplo, que te vayan a preguntar el volumen de la Tierra o la masa de la Tierra, no. O sea, en general son cosas súper generales que van a preguntar de Tierra, ¿ya? Entonces, le hago un poquito acá y voy complementando. Dice, la Tierra es el tercer planeta del sistema solar y el único que posee vida, al menos en la forma que la conocemos. ¿Cierto? Dice, gira describiendo una órbita elíptica alrededor del Sol. Tiene que ver con las leyes de Kepler, ¿cierto? A unos 150 millones de kilómetros. Uno podría calcular esa distancia un poco más exacta, en aproximadamente un año. ¿Ya? Ahí está hablando de la traslación. Dice, al mismo tiempo gira sobre su propio eje cada día. Está hablando de la rotación. Dice, la Tierra no es una esfera perfecta, ya que en el Ecuador se engruesa 21 kilómetros, ¿cierto? Y en el Polo Norte está dilatado 10 metros, y el Polo Sur está hundido unos 31 metros. Entonces, no es una esfera perfecta, pero uno para ciertas modelaciones lo puede usar como una esfera, incluso como un punto material. Esto depende de lo que uno quiera calcular ahí. Si va a realizar alguna idealización geométrica o puede ser una idealización galileana, de varios tipos. Dice, la Tierra posee una atmósfera rica en oxígeno, temperaturas moderadas, aguas abundantes y una composición química variada. El planeta se compone de rocas y metales sólidos en el exterior, pero fundidos en el interior. Ahí está hablando del núcleo, ¿cierto? Del núcleo externo y el núcleo interno. La Tierra gira alrededor del Sol, describiendo una órbita elíptica. Aquí está como repitiéndolo de arriba, a una velocidad media de 29,8 kilómetros por segundo. Esa velocidad debe ser la velocidad de traslación, al parecer, y que tiene una velocidad de traslación y una de rotación. Puede ser que esté considerando solamente la velocidad de traslación para que dé una vuelta alrededor del Sol. Y la distancia media que la separa del Sol es esta cantidad que vendría siendo una unidad astronómica. ¿Se acuerdan que yo les colocaba en el Wolfram una unidad astronómica y salía esto? Uno lo puede calcular, pues, más o menos con el tiempo que tarda la luz en llegar del Sol a la Tierra. Y como tenemos la rapidez de la luz en el vacío, podemos aproximar esa distancia. Dice aquí la luz solar tarda algo más de 8 minutos en llegar a la Tierra. Esto son cerca de 2,3 más o menos. ¿Sí? Después acá se conecta un poco con lo que es la teoría de la deriva continental, la teoría de las placas, ¿cierto? Dice la Tierra se formó hace unos 4.600 millones 650 millones de años, junto con todo el sistema solar. ¿Ya? Y para eso hay varias teorías que pueden explicar cómo se formó la Tierra. Dice mediante la aglutinación de polvo cósmico. Eso es el fenómeno de acreción que llamamos de... Aunque creo que el verbo acretar no existe en el español, se habla de acreción. Dice aglutinación de polvo cósmico que fue progresivamente enfriándose, pero en este proceso de crecimiento, debido a la contracción de materiales y la reactividad de algunos de ellos, el elemento más pesado, ¿cierto? Su masa se calentó hasta llegar a fundirse bajo la influencia de la gravedad. Entonces, por eso tenemos una diferencia entre el núcleo interno, el núcleo externo y después el manto, ¿cierto? Por toda esta combinación química y física. O sea, es un fenómeno complicado de explicar. Hay varias cosas que están ahí afectando para que se forme la Tierra tal como lo es ahora. Dice, los silicatos más ligeros se desplazaron hacia la superficie para formar la corteza y los elementos más pesados, sobre todo el hierro y el níquel, migraron hacia el centro de la Tierra para formar el núcleo. Por otra parte, se produjo una intensa actividad volcánica que provocó la salida de vapores y gases volátiles y ligeros, los que atrapados por la gravedad de la Tierra dieron lugar a la formación de una atmósfera primitiva, mientras el vapor de agua condensado formó los primeros océanos. Allá como habla el relato bíblico de que Dios separó las aguas, tiene que ver como con eso, ¿cierto? Que hubo una separación de las aguas eh, que estaban, digamos así, en el aire, el vapor de agua, con lo que es el agua en la superficie terrestre, ¿cierto? Entonces, aquí ya se habla de las capas que tiene la Tierra, ¿cierto? De la geósfera. Entonces, eso depende del modelo que uno considere. ¿Se acuerdan que hablábamos del modelo dinámico y el modelo estático? Entonces, en el modelo estático tenemos que pensar
que es la parte química, el aspecto químico que vamos a considerar para separar las capas de la Tierra, ¿ya? Y en cambio, en el modelo dinámico, ese es un modelo más considerando la parte física, ¿cierto? Como el movimiento, por ese punto de vista. Entonces, en el modelo estático está la corteza, que viene siendo la continental y la oceánica, después viene un manto, que es superior e inferior, y después el núcleo, que también se divide en dos partes, externo e interno. ¿Sí? En cambio, para el modelo dinámico, tenemos la litósfera, que es composición química de las capas, ¿cierto? Eso es importante considerar aquí. Después tenemos la astenósfera, que es la que hace que la litósfera se mueva, ¿cierto? Y ahí hay una descripción en cuanto a la densidad del material, su temperatura, si se mueve o no, ¿ya? Y después de esto, mesósfera y endósfera. Y en la endósfera, ¿qué teníamos? Al igual que en el modelo estático, el nudo externo y el interno. Entonces decíamos que el interno era sólido, ¿cierto? Se cree que es sólido porque hay unos perfiles de velocidad que uno puede medir de las ondas sísmicas y puede también ver la densidad como cambia. O sea, ese perfil de velocidades nos da a entender que al aumentar la densidad, ¿cierto? Y también aumentar la velocidad, uno piensa que debería ser sólido. Por los números, casa más con un sólido que con un líquido, ¿ya? Luego, acá hay otras capas de la Tierra, pero son prácticamente de la superficie hacia afuera, ¿cierto? De la Tierra donde uno pisa hacia afuera, ¿cierto? Esas son las capas atmosféricas. Esta capa atmosférica, primero tenemos la troposfera, que es donde estamos nosotros, y todo el lugar donde hay fenómenos climáticos, porque recordemos que tropo significa cambio, movimiento, ¿cierto? Tropos. Entonces, troposfera, acordémonos de eso, porque hay movimiento, está como agitada la cosa, porque ahí están los fenómenos climáticos. Eso siempre lo pregunto. Después, más arriba, tenemos la estratosfera, que había que acordarse de la estratosfera, que en la estratosfera está la capa de ozono, ¿ya? Ahí está como una subcapa, se puede decir. Más arriba la mesósfera, recuerden que ahí había un cambio de las temperaturas, ¿sí? Déjenme colocarle una imagen ahí para que veamos que el orden es inverso a lo que se está mostrando ahí, porque vamos subiendo. ¿Y qué pasaba? En ese caso, teníamos que la temperatura iba variando, ¿cierto? De acuerdo a la altitud. Entonces, acá tenemos la atmósfera, ¿cierto? Entonces, estamos en la troposfera, desciende linealmente la temperatura, ¿cierto? Esto está en Kelvin, y aquí está la altitud. Desciende linealmente a la troposfera, después vamos a seguir subiendo, estratosfera, ahí permanece un poco constante y sube. Sube, 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 sube. Aquí en la tropopausa, obviamente uno dice que se considera casi constante la velocidad. Perdón, la temperatura. Luego en la mesósfera disminuye, también como linealmente, hasta acá muy frío, ¿cierto? Eso pasa porque empieza a disminuir la densidad del material, ¿cierto? Del aire empieza a disminuir, ¿cierto? Y también disminuye la presión. Entonces ese fenómeno causa que también a la temperatura disminuye. ¿Sí? Pero luego empieza a subir la temperatura, nuevamente, la atmósfera. ¿Por qué? Porque vamos acercándonos al Sol, pues. Entonces, hay una combinación de efectos, un efecto químico y un efecto físico, que va a explicar cómo cambia la velocidad, la temperatura a medida que voy subiendo o entrando a la Tierra, ¿eh? Y aquí la atmósfera ya sigue aumentando mucho, ya, imagínense, 360 Kelvin. Ya, entonces, si les preguntaran, por ejemplo, si una nave espacial entra a la Tierra, ¿cómo es el orden en que va a encontrar las capas? Sería así: termósfera, mesósfera, etcétera, hasta llegar a troposfera. Depende, pues si me dicen que entra o sale, ¿ya? Ahora, ojo que habíamos hablado también que la mesósfera de repente aparece también en el modelo de la Tierra hacia adentro. Creo que, no me acuerdo cuál era el dibujo que teníamos, pero no sé si era este, déjeme ver si era este o no. Que hay varios modelos de la Tierra. Y había un modelo, no, es que no era. Había un modelo de la Tierra que también hablaba de mesósfera. Creo que lo tenía en otro lado. ¿Ya? Pero meso, recuerden que ese prefijo meso significa medio. ¿Ya? Como cuando hablábamos matemática de las curvas que eran mesocúrticas, es como medio, más o menos, ¿cierto? Y por otro lado, también hay otras capas que vamos a llamar superficiales. Entonces vamos a ver en la hidrósfera. En la hidrósfera pensemos en todos los tipos de capas de agua de la Tierra. Y la biosfera, ahí consideramos la capa que tiene vida, ¿cierto? Por ejemplo, árboles, como bosques, cosas así, que ya se ve claramente que hay vida. Puede también quizás ser una capa en la misma agua, como ¿cómo se llama estos arrecifes también, que puede ser considerarse como una biosfera? ¿Ya?
Entonces, aquí ya empieza a profundizar bastante, no vamos a profundizar tanto acá, pero sí podemos decir, nombrar como cosas importantes. Por ejemplo, acá lo importante que recuerden son los porcentajes de nitrógeno y oxígeno, ¿ya? Porque eso lo pueden preguntar. Entonces, tenemos nitrógeno un 78% en la atmósfera y un 21% en la atmósfera. Y los demás son gases menores, ¿ya? Pero dentro de esos gases menores también están los gases de efecto invernadero. Por ejemplo, el óxido nitroso, también está el CO2, ¿cierto? Y algunos gases que son también nobles, muy poco, argón, también está el metano, ¿cierto? Un alcano que es un gas de efecto invernadero, el ozono, por supuesto, ¿cierto? Cuando está hablando de oxígeno acá, se refiere más que nada a la molécula diatómica, o sea, se refiere a que el oxígeno está en su forma O2, ¿ya? Porque cuando hablamos de ozono, decimos que eso tiene fórmula O3. Entonces, cuando se habla del 1%, o sea, 21%, se refiere al O2, es el que respiramos y que nos sirve, ¿ya? Pero por supuesto que pueden haber otras cosas más, como dice acá, vapor de agua, dióxido de carbono, monóxido de carbono también, dióxido de azufre, eh, entonces pueden haber menos cosas ahí que no están acá, pero son gases de efecto invernadero, ¿ya? Acá, por ejemplo, miren, fíjense que agregan la exósfera. Después de la termósfera, de acá, agregan la exósfera, cosa que este dibujo no lo tiene, ¿ven? No siempre aparecen todas las capas en los libros, donde podemos buscar de repente en un blog. A veces no aparecen todas. Algunos le dan a veces énfasis a lo que es la capa de ozono, otros que ni siquiera la nombran, ¿ya? Dice acá, en la parte superior de la atmósfera se encuentra la capa de ozono de enorme importancia para protegernos ¿de qué? De la radiación ultravioleta. Nosotros sabemos que esa radiación nos hace mal porque son rayos que son de tipo ionizante, ¿ya? Los rayos ultravioleta también se dice que pueden aparecer cuando la gente va a soldar, ¿cierto? Hace estos arcos, ¿cómo se llaman? Eléctricos, cuando va a soldar. Entonces puede hacer que ahí también aparezcan cierta radiación ultravioleta. Los tipos tienen que protegerse para no dañar sus ojos, ¿cierto? La retina o alguna otra parte más del cuerpo, ¿sí? Bueno, acá como les decía, hay un detalle bastante importante de cada capa. No lo vamos a ver eso, pero hay que saber, por ejemplo, acá que la troposfera, yo les decía que es donde se ocurren los fenómenos climáticos, meteorológicos, ¿cierto? Eso hay que subrayarlo acá. Dice, absorbe energía térmica del Sol, en ella se producen los fenómenos meteorológicos, ¿sí? Los que observamos, como lluvia, viento, etcétera, ¿ya? Y aquí se dice que llega hasta cierta altura, o sea, hasta 15 kilómetros de altura, más o menos, la troposfera, ¿ya? Eso es como lo importante. Y la composición es la que se muestra acá, pues contiene 68% de nitrógeno, 21% de oxígeno y el resto es argón, monóxido de carbono, etcétera, ¿ves? Entonces, cuando los aviones van a llevar pasajeros, por ejemplo, lo que hacen en general es subir un poquito más arriba de la troposfera, porque como hay menos aire, así ahorran combustible. Y eso incluso lo hacen cuando mandan misiles. Los misiles también se suben por sobre la troposfera y así viajan con mayor facilidad, que van chocando o sea, no chocan, pues, aquí tengo una imagen tenía otra más de la atmósfera, acá, esta otra de la atmósfera, aquí. Sí, sí, hay hartas que están en internet, en libros también, ¿no? Entonces hay un poquito más clarito los límites de cada capa, ¿ven? Así como terminando la troposfera o empezando la estratosfera, como que ahí se dan los vuelos comerciales, para que sepan. ¿Ya? Eso para optimizar el tema de los combustibles. ¿Cierto? Al haber menos roce, porque no hay aire o muy poco aire, eso optimiza el viaje y ahorra combustible. Había otra imagen que tenía, pero ya no me acuerdo dónde va. Bueno. Ven, después mesósfera, estratosfera, eso usted lo puede leer con más detalle, pero no lo preguntan con tanto detalle. Eso casi nunca apareció así como con tanto detalle. En hidrósfera, lo que sí pueden preguntar es este porcentaje, ¿ya? Dice que el agua cubre un 71% de la superficie de la Tierra. Y de ese porcentaje, 97% de ella, ojo, 97% de ella es agua de mar y 3% de agua dulce. ¿Ya? Por si acaso. O sea, está hablando de que
De este porcentaje se divide de esa manera, ya, entre agua de mar y agua salada, ya, por si acaso. Ven aquí, muestra la superficie en kilómetros cuadrados. Esto en matemáticas lo han puesto otras veces. Me acuerdo cuando preguntaron hace tiempo en una PSU, está acá el promedio entre los océanos más grandes. ¿Cierto? O sea, pasa que aquí no salen todos. Salen tres océanos y después sale más Mediterráneo, ¿ven? Pero faltaría ahí otra cosa. Sí. Entonces me acuerdo que apareció esa prueba en matemática, preguntaban el promedio. Ya, pero para que vean que eso se mide en kilómetros cuadrados. Y si estuviera en metros cuadrados, serían un número mucho más grande, ¿no? Pero bueno, ahí se muestran las comparaciones. Pues está comparando el lago Yanquihue, por ejemplo, de Chile, de 180 kilómetros cuadrados, hasta llegar al Océano Pacífico, que miren, 165 millones y tanto de kilómetros cuadrados. Más o menos para comparar, pues no colocaron todo. Podrían colocar alguna otra cosa, ¿no? Eso. Más que nada para una comparación. Después, en comparación interna, la composición interna de la Tierra, nosotros podemos comparar estos dos modelitos, ¿cierto? Que era el modelo estático y el dinámico. Acá está la mesósfera, ¿ven? Que está entre medio. Pero eso depende cómo nosotros vamos a representar la Tierra de acuerdo al modelo, ¿ven? Dice aquí, modelo estático, modelo dinámico, y acá empiezan los kilómetros en esta columna, la separación en kilómetros, para ver de dónde va hasta dónde va cada capa, más o menos, ¿cierto? Esa es la idea. Por ejemplo, aquí la endósfera, para el modelo dinámico, dice que va de 2.900 a 6.371. ¿Ves? Y acá el núcleo externo interno va de la misma cantidad. Prácticamente la endósfera es lo mismo que el núcleo. ¿Ves? Pero que quizás no queda tan claro con esta tabla. ¿Ya? Entonces tienen que saber ustedes que el radio de la Tierra aproximadamente es ese, 6.370 kilómetros. ¿Ya? Ese es más o menos el radio de la Tierra. Y aquí está la descripción profunda, ¿cierto? Con detalle de qué hay en cada capa. ¿Ya? Por ejemplo, dice que la corteza es la capa más superficial con un espesor que va desde los 12 kilómetros en los océanos hasta los 80 kilómetros en las zonas más altas. Algunos dicen que son 70. ¿Eh? Ahí como que no discrepan un poco los textos. Dice, por ejemplo, acá la corteza terrestre tiene un grosor variable que alcanza un máximo de 75 kilómetros bajo la cordillera del Himalaya y se reduce a menos de 7 kilómetros en la mayor parte de las zonas profundas de los océanos. ¿Eh? La corteza continental es distinta a la oceánica. ¿Ya? Entonces, en los libros, he visto varios libros de geología y no hay como un acuerdo, como un número exacto así de grosor. Como es variable, siempre está sacando una especie de promedio, o te da un máximo, un mínimo o un promedio, ¿ya? Por si acaso. Pero hay que tener un orden de magnitud claro, eso sí, obvio. Al igual que el manto superior e inferior, ¿cierto? Más o menos tener un orden de magnitud. Por ejemplo, acá dice que el manto dice la capa intermedia entre la corteza y el núcleo, que se extiende hasta una profundidad de ¿cuánto? De 2.900 kilómetros. Prácticamente la mitad de la Tierra. ¿Ven? Luego aquí fíjense que cuando habla del núcleo nos da un dato, que es la densidad. Dice, es la capa más profunda del planeta con un espesor de 3.470 kilómetros. Está compuesto de una aleación de hierro y níquel. En esta zona la temperatura supera los 6.000 grados Celsius. Esa temperatura uno casi en la práctica no las ve. No es como que yo les diga 100 grados Celsius que puedo pensar en el agua caliente. No, no, esto es mucho. 6.000 grados Celsius. ¿Ya? Y dice que la densidad es de 10.620 kilogramos por metro cúbico. ¿Ya? Y ahí dice que hay que diferenciar entre interno y externo, porque la densidad del núcleo interno aporta más que la del externo, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, ¿y cuánto es la densidad de la Tierra? Si la densidad del núcleo es esta, la densidad de la Tierra tiene que ser menor, ¿cierto? Tiene que ser menor porque aquí está considerando solamente la densidad del núcleo. Cuando yo considero toda la Tierra, obviamente lo demás que el manto hacia arriba, eso tiene una densidad menor. Entonces, cuando considero la densidad total de la Tierra, me va a dar un valor intermedio. Entonces, le podrían preguntar algo como por eso. ¿Cuánto es la densidad de la Tierra? ¿Y por qué ese valor es menor que la densidad del núcleo? ¿Cierto? Esto tiene que decir ahí, bueno, al final la densidad de lo que está encima del núcleo hace que disminuya la densidad total promedio. Entonces, aquí pueden poner eh, más, o here, ¿ven?
Aquí está. Lo ven en Wolfram, ¿cierto? Estoy mostrando, si tienen alguna duda de unidades o de ciertos datos, Wolfram es súper bueno porque tiene una muy buena base de datos. Acá está, ¿ven? Entonces sale la masa de la Tierra en total, y aquí sale comparado quizás con otros planetas, ven comparado con la masa de la Luna, con Júpiter, con Mercurio, pueden hacer usted cosas, lo compara con la masa solar, ven, dice que es 3 por 10 a la menos 6 masa del Sol. Después le puedes preguntar en el volumen si quieres. ¿Ven? Puedes preguntar varias cosas aquí, ¿no? O con el density. Acá está, ¿eh? Esta es la densidad de la Tierra. ¿Cuánto es? Tenemos que pasarlo a kilogramos sobre metro cúbico. Lo vamos a ver en los pantallas. Pero aquí está considerando toda la Tierra. ¿Ven? Entonces uno dice, bueno, ¿y por qué el núcleo es mayor? Le pueden decir eso en la prueba, como una pregunta para hacerlo pensar. ¿Por qué la densidad de la Tierra como un todo, o se lo envió atrás, lo envió al último, era por aquí. Esta hojita y pegarla acá al lado. Oh, qué raro que lo pedí al final. Pero no, ahí lo voy a hacer tú. Ahí está. ¿Ya? Entonces, una pregunta como de Páez para analizar sería decirle eso. Le dan la densidad, por ejemplo, del núcleo. Entonces, el núcleo, considerando el núcleo externo con el interno, le dicen tiene esa densidad. Acá está, ¿ven? 10.720 kilogramos por metro cúbico. Esa es la densidad del núcleo, considerando el interno con el externo. Pero la densidad de la Tierra como un todo va a ser casi la mitad, ¿cierto? 5.000 y tanto. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque la otra zona de la Tierra, estamos hablando del manto superior, inferior, la corteza, etcétera, del agua, que está arriba. Eso hace que disminuya la densidad promedio, ¿ven? Porque ahora estoy mirando toda la Tierra, ¿sí? Porque la densidad es una propiedad que se puede decir como local. Entonces, si yo miro, por ejemplo, el núcleo, en una parte, el núcleo interno, ahí va a estar más sólido, entonces va a tener mayor densidad en ese lugar. En cambio, si voy subiendo, van a haber partes incluso que estén vacías, que estén huecas, ¿cierto? Entonces ahí la densidad, ¿cuánto hay? Casi nada. ¿Ven? Eso. Así que estos son promedios de densidades. Después acá en el modelo dinámico, también lo que hace el texto es profundizar en cada capa, litósfera, astenósfera, etcétera. Aquí a nosotros nos importa lo principal, es lo de arriba. ¿Por qué? Porque acá tiene que ver con los sismos. Recuerden que los sismos es una parte que se evalúa en la prueba. Dice, es una capa rígida que tiene unos 100 kilómetros de espesor que comprende desde la corteza a la capa más lejana del manto superior. Y luego, debajo de esta, viene la astenósfera. Esa es una capa plástica. ¿Ven? Que ahí está comparando plástica con rígida. Entonces, prácticamente como que la litósfera flotara encima de la placa, o sea, de la capa astenósfera, ¿cierto? Plástica, es decir, que corresponde a la mayor parte del manto superior. En ella existen corrientes de convección, ¿cierto? Está hablando de cómo se comportan los fluidos cuando, ¿cierto? Están calientes, empiezan a girar, corrientes de convección, y están en continuo movimiento. Tiene gran importancia en la tectónica, ¿eh? Por eso les decía que hay que marcar esto, ¿eh? Tiene gran importancia la tectónica. Dice, este movimiento se origina por la convección, es decir, cambios en la densidad de los materiales. Ya la convección tiene que ver con que va a subir el material más caliente y va a bajar lo que está más helado. Eso es lo que va a pasar. Y por lo tanto, también, como dice aquí, hay cambios en la densidad de los materiales. ¿Ya? Pero después lo demás no es tan importante, o sea, la discontinuidad con esos nombres raros, como el Witcher, como el otro era el Mohorovic, creo que era el otro nombre. Eso generalmente no lo pregunto. ¿Ah? A menos que te muestren el texto y luego te hagan una pregunta, pero directo así que te pregunten, ven aquí está, por continuidad de Mohorovic,
situada entre la corteza del manto y aquí kilómetro está. Eso como que muy extraño que lo preguntan en la prueba. Preguntan cosas más generales. ¿Sí? Por ejemplo, si te pueden preguntar si la astenósfera tiene importancia en la tectónica de placa o no. Pues sí, tiene importancia. ¿Por qué? Porque ahí se genera la corriente de convección, así que se mueve la litósfera, etcétera. ¿Ya? Bueno, acá se muestra, como lo que teníamos en la guía, comparación entre el modelo estático y el dinámico. ¿Qué tienen en común entonces estos dos modelos? El núcleo. ¿Ven? Es claro que hay 2.900 hacia abajo, centímetros, son iguales prácticamente lo mismo. Entonces le pueden decir una pregunta ya pensando en la pared. ¿En qué se parece el modelo estático y el dinámico? Bueno, se parecen en eso, de que de 2.900 kilómetros para abajo es prácticamente lo mismo. ¿Ven? La misma distancia, etcétera. ¿Ven? Aquí sí le ponen un nombre, que es la discontinuidad de Dietrich y Gutenberg. Ya, después, el manto inferior, comparado con la mesósfera, ahí cambian un poquito, aunque aquí lo colocan que son la misma distancia, y de ahí la zona de transición acá no tiene. ¿Eh? En el modelo mecánico, en este de físico se puede decir, no hay una zona de transición. Le ponen la astenósfera y arriba chiquitita la litósfera. Más rígida la litósfera, astenósfera más plástica. En cambio, en el otro lado no, pues. Hay un manto superior, una zona de transición, y viene la corteza oceánica y la corteza terrestre, con su respectiva distancia, ¿o no? Entonces, hay diferencia entre los dos modelos, solo que el modelo estático le da más importancia a la composición que al movimiento, ¿cierto? Que a la parte física. Por eso acá se distingue como plástico, plástico, líquido, sólido. En este modelo como que no se habla mucho de lo que es físico, sino más la composición, ¿sí? Y van acá arriba, en el modelo químico, ¿cierto? Habla del espesor, habla de la temperatura también, densidad, da ciertos datos diferentes. Va más a la composición, entonces te va a decir, por ejemplo, como lo que muestra aquí, po, en el manto dice, en ella predominan los compuestos de silicio, magnesio, calcio y oxígeno. Eso no se toma mucho en cuenta en el otro modelo, ¿eh? Que le da más importancia al movimiento que a la composición, ¿ya? Esa es como la gran diferencia entre los dos modelos, en ese caso. ¿Sí? Luego, ¿qué habíamos estudiado también? Vimos la dinámica de las placas, ¿cierto? Cómo se mueven las placas tectónicas y cómo eso nos afecta, sobre todo a nosotros en Chile, que estamos aquí encima de la placa sudamericana, y cómo la placa de Nazca se va a mover y va a ingresar, ¿cierto? Por abajo de la placa sudamericana. Entonces, a ese fenómeno le llamamos los sismos de tipo subducción. Ya, a diferencia de lo que ocurría acá en la placa norteamericana, con esta placa creo que la de Coco, ¿cierto? O placa del Pacífico, no estoy seguro. Eh, y ahí aparecía la falla de San Andrés, ¿cierto? Que eran otro tipo de límites que le llamamos transcurrentes o transformantes. ¿Te acuerdan esos tres tipos de límites que habían? Eso también tiene que sabérselo sí o sí. Siempre copiarlo. Lo tengo acá. No, cuando quiero buscar la imagen no aparece. Acá está. Acá está. Estos son los tipos de movimiento entre placas. Convergentes, divergentes, transformantes. ¿Sí? ¿Qué pasaba en los convergentes? Eso es lo que está pasando acá en Chile, ¿cierto? Que al final una placa en general se mete debajo de la otra, ¿ven? Corteza oceánica subducida. ¿Y qué pasa cuando hay esa subducción? Generalmente se forma una fosa aquí, como la fosa de Atacama, ¿ya? Supongamos que está aquí es Chile y acá está la placa de Nazca que se mete por debajo de la Sudamericana. Aquí ocurren los sismos, ¿ven? Y esta fosa es como un agujero que se hace, después se llena con agua. En cambio, ¿qué pasa en los divergentes? Había que recordar que los divergentes se separan las placas, ¿cierto? Divergen, sube magma, y como esto, si está, por ejemplo, lleno de agua, si estamos debajo del mar, se forma una nueva corteza. Eso es lo que ocurría. O sea, hay dorsales oceánicas, ese es el nombre, dorsales oceánicas, ¿ya? Y de las transformantes, que también a veces se le llama transcurrente, hay como una especie de fuerza de corte, viéndolo como desde la resistencia de los materiales, te da como un esfuerzo cortante. Típico, la falla de San Andrés, ¿ya? Ustedes lo pueden ver en el libro de la editorial Macro, esto con mayor detalle, cómo aparece justo una foto
de la falla de San Andrés, ¿ya? Así que esos límites sí o sí hay que aprendérselo y lo que corresponde a Chile, ¿ya? Recuerden que ahí los tipos de problemas que pueden ponerme es indicar qué significan las flechas. O sea, si le ponen flechitas así, ¿qué significa eso? Ah, o si se separan, por ejemplo, si se llegan a separar, ¿qué significa eso? Ah, divergente. O sea, así le pueden preguntar en la prueba y lo han hecho hartas veces. ¿Ok? Entonces, después acá entra en detalle, hablando de lo mismo, placa divergente, ¿cierto? Por ejemplo, dice aquí, este proceso ocurre cuando las placas se alejan una de las otras, emergiendo parte de la corteza a partir del magma que está por debajo de las placas, a través del proceso de convección. Entonces, ¿qué se genera? Generación de corteza oceánica, hay dorsales oceánicas, y expansión del fondo marino. Ejemplo, la cordillera del Himalaya. En cambio, en las placas convergentes que dijimos, fenómeno de subducción típico de lo que ocurre acá en Chile, placa sudamericana y placa de Nazca. Y transcurrente, ahí tenemos la falla de San Andrés, bueno, ya lo dice el libro, ¿cierto? Su roce dice que genera gran actividad sísmica. Ya, ojo que esos sismos son diferentes a los sismos que tenemos nosotros. Pueden ser de duración más corta y quizá al principio un poco más de intensidad. ¿Ya? Bueno, de la mano con esto también aparecen los volcanes. Tienen que saber que el volcán le podrían... Ah, mira, aquí está la imagen que quería mostrar. Esta es la de la... lo que le podrían decir. Le muestran... Voy a pegar acá. Espero que lo puedo sacar porque está repetido. Le pueden decir, diga, por ejemplo, qué límite hay entre acá, esto de aquí, esto, ¿ven? Son divergentes, acá son convergentes, acá son transcurrentes, ¿ven? O transformantes. Ya, eso podrían preguntarle en la prueba, o incluso le pueden inventar algo y decirle cómo se mueven, y cuál de los tres tipos corresponde. La divergente, convergente, transcurrente, transformante. ¿Ya? En cuanto a volcán, ¿qué podrían preguntar? Tal vez pueden preguntar como las partes del volcán, aunque eso como bastante detalle, pero en corto, más que nada, decir que lo que sale es lava, ¿cierto? Como dice acá. El material fundido arrojado a la superficie se llama lava, que al salir al exterior se enfría y se transforma en roca, ¿sí? O bien, otra forma de preguntar esto es mostrando la definición sin el nombre, ¿cierto? Por ejemplo, le borran acá y le dicen, es una formación geológica que consiste en una fisura en la corteza terrestre por la cual se acumula y emana materia volcánica, o sea, magma, que proviene de las cámaras magmáticas, ¿ven? Entonces, el texto se refiere a, se van a colocar ahí una estrella, el volcán, no sé, pues, un terremoto, un tsunami, ¿ven? Cosas así pueden preguntar, es decir, le muestran la definición, pero sin el, el concepto. Pueden preguntarlo así. Y después ya esto de indagar más, le pueden poner hasta los volcanes que han hecho erupción acá en Chile y las consecuencias, ¿cierto? ¿Te acuerdas lo que pasó ahí en el sur de este volcán que la gente tuvo que evacuar? ¿Con Chaitén era o no? ¿El volcán ese? ¿Te acuerdas que era, no? ¿El volcán? Era de Chaitén, creo, no me acuerdo. Entonces, hay que estar abierto a que me puedan preguntar algunas cosas como, como de noticias, se puede decir, o que la mayoría de la gente las conoce y algo que pueda inferir de ahí, pues le pueden decir, miren, en el diario apareció tal cosa sobre el volcán en el sur o en otro país, ¿cierto? Acá dice que hay volcanes según su actividad, ¿eh? Volcanes activos, durmientes o inactivos y volcanes extintos, ¿sí? Y también hay una clasificación del tipo de erupciones volcánicas. Esto casi nunca lo preguntan, por si acaso, como para poner materia nomás, porque esto ya es mucho detalle, los tipos de erupciones volcánicas, demasiado detalle. Viste, aquí está Vulcaniania, no, eso no lo pregunto. Mira aquí otra. Limiania, freatomagmática, no, eso no va a preguntar, eso es muy, muy específico. Esta quizá puede ser la submarina, ¿ya? Esta, leámosla porque esta quizá la pueden preguntar.
Dice, erupciones submarinas. En el fondo oceánico se producen erupciones volcánicas cuyas lavas pueden formar islas volcánicas si llegan a la superficie. Las erupciones pueden ser de corta duración en la mayoría de los casos, debido al equilibrio isostático de las lavas al enfriarse cuando entran en contacto con el agua y también por la erosión marina. ¿Ven? Algunas islas como las Cícladas en Grecia o las Islas Canarias en España tienen este origen, que generan en función de erupciones. Y así, pues, pueden haber algunas otras clasificaciones, pero eso es mucho, uno se está pasando ahí como a un curso universitario. ¿Ya? Lo que sí nos importa es sismos. Eso sí que nos interesa profundizar un poquito más porque es toda como una subunidad. Dice, con el término sismo se designan todos los movimientos convulsivos de la corteza terrestre, algunos de ellos son imperceptibles y solo registrables por instrumentos de extraordinaria sensibilidad. Nosotros utilizamos una escala que es la escala de Richter para medir magnitud de un sismo, y de repente cuando uno le dice, miren, sabe que hubo un sismo como Richter, ¿cierto? De 2, y tanto, 2,5. Eso casi uno no lo siente. ¿Te das cuenta? Uno empieza a sentir ya cuando es como un 4 y tanto, 5 en Richter, ahí como que uno empieza a sentir el sismo, ¿no? Pero si es muy bajo, uno no se da ni cuenta. ¿Por qué? Porque a veces va en un auto o caminando y no logra percibir el sismo. ¿Sí? O a veces los edificios vibran y esa vibración es mayor que la que provoca el sismo, entonces no se nota. ¿Vale? Como que el viento mueve más el edificio que el sismo. ¿Ya? Entonces, acá dice que los macrosismos y los megasismos son los conocidos con el nombre de temblores de tierra o terremotos. Hay que, hay un punto ahí donde uno dice, bueno, estos ya son terremotos y otros no. ¿Cierto? Dice, el origen del 90% de los terremotos es tectónico, relacionado con zonas fracturadas o fallas, que dejan sentir su efecto en áreas extensas. Dice, el segundo tipo se origina por erupciones volcánicas y existe un tercer grupo, los llamados sismos locales, que afectan a una región muy pequeña debido a hundimiento de cavernas. Esos deben ser de tamaño mucho menor, ¿cierto? En magnitud. Dice, trastornos también causados por disoluciones de estratos de yeso, sal u otras sustancias. Como lo que pasa en hospicios que se empiezan a hundirse por lados, con el agua, no sé, hay partes que no conviene mojar mucho. Dice, o deslizamiento de terrenos que reposan sobre capas arcillosas, ¿ven? Porque ahí aparece la licuefacción y a veces se caen los edificios por la licuefacción. Dice, solo registrables por aparatos de extraordinaria sensibilidad, aunque en ocasiones puede producir un cierto grado de conmoción. En general, hay sismos que no sentimos. Y las causas de los terremotos, esto es algo que sí pueden preguntar. Dice, aunque la interacción entre placas tectónicas es la principal causa de los sismos, no es la única. Eso es importante, porque le pueden preguntar si si los sismos son solamente causados por, por la interacción entre las placas tectónicas o no, ¿cierto? Dice, cualquier proceso que pueda lograr grandes concentraciones de energía en la roca puede generar sismo, cuyo tamaño dependerá, entre otros factores, de qué tan grande sea la zona de concentración del esfuerzo. Las causas más generales se pueden clasificar, ¿cierto? De acuerdo al orden de importancia. Incluso uno puede poner una bomba atómica, algo así, y puedo provocar un sismo. A lo mejor no muy grande, pero sí lo puedo hacer, ¿se dan cuenta? Y eso es de origen artificial. No, ahí la naturaleza no tuvo la culpa. Uno puede colocar un... No sé si acá está, en explosiones atómicas, lo nombro acá. Entonces tenemos la tectónica, que es como la mayor causa, ¿ven? Porque va en orden de importancia aquí. Dice, son los sismos que se originan por el desplazamiento de las placas tectónicas que conforman la corteza. Afectan grandes extensiones y es la causa que más genera sismos. Sí, eso que hay que recordar como para la prueba. Después viene la volcánica. Dice, es poco frecuente cuando la erupción es violenta, genera grandes sacudidas que afectan sobre todo a lugares cercanos, pero a pesar de ello su campo de acción es reducido en comparación con lo de origen tectónico, ¿cierto? Va a ser un cierto radio nomás que rodea al volcán o al conjunto de volcanes, ¿ya? Y aquí también empiezan menores, con mucho menor eh, grado de intensidad. Dice, cuando al interior de la corteza se va producido una acción erosiva de las aguas subterráneas, va dejando un vacío, el cual termina por ceder ante el peso de la parte superior, ¿cierto? Como lo que pasa en las minas, que estos hoyos que quedan abajo hace que se debilite la parte de arriba y se cae.
Dice, en esta caída que genera vibraciones conocidas como sismos, ¿ya? Pero son muy bajitos. Su ocurrencia es poco frecuente y de poca extensión, quizás algunos kilómetros, muy poco. Después la 4 deslizamiento. El progreso de la montaña es una fuerza enorme que tiende a aplanarlas y que puede producir sismos al ocasionar deslizamiento a lo largo de las fallas. ¿Ven? ¿Por qué? Porque yo tengo las diaclasas, que son de alguna forma cierta discontinuidad entre las rocas, pero no hay desplazamiento. Entonces está roto ahí, ¿cierto? Entre rocas, pero no hay desplazamiento. O sea, eso puede ceder y se cae un gran pedazo. Eso puede provocar un pequeño sismo. ¿Eh? Y el otro que les nombraba es la explosión atómica. Si yo hago reventar una bomba atómica como de hidrógeno, ¿cierto? Eso en una ciudad va a provocar un movimiento sísmico considerable, ¿cierto? Mucho más que las de Nagasaki, de Hiroshima y Nagasaki, ¿cierto? Pero ahora las bombas son más potentes. ¿Se acuerdan estas que hacían ahí en el atolón de Muro? ¿Cómo era el atolón? Creo que era en Francia, no me acuerdo. Ese atolón, atolón de Mururoa, creo. Atolón, sí, atolón de ¿Dónde, Mururoa. profe? El atolón de Mururoa era donde hacían las pruebas nucleares, ¿no? Acá está, aquí lo encontré. Aquí, pues, sí, esta parte de Francia, ¿ven? Dice, el atolón de Mururoa fue el sitio de, ¿lo ven ahí? Estoy compartiendo. Dice, el atolón de Mururoa fue el sitio de numerosas pruebas nucleares realizadas por Francia entre 1966 y 1996, lo que generó un gran impacto ambiental y social en la región. Entonces, ahí se probaban bombas atómicas en ese atolón. Y ahí han medido algún sismo pequeñito, no tan grande, porque para generar un sismo ya mayor necesitamos mucha más energía. Ahí está el atolón de Mururoa. Dice que se derrumba como consecuencia de las pruebas nucleares. Ahora, como avanzó tanto la física aplicada a esto, ya no se hacen estas pruebas nucleares físicas, sino que se hacen simulaciones computacionales. ¿Por qué? Porque ya tienen los modelos matemáticos. Entonces, como ya tienen los modelos matemáticos, no es necesario como tirar bombas atómicas reales, sino que hacen el modelo matemático simulado en un computador, lo echan a correr y van a ver cómo hacer la bomba atómica. Porque ya tomaron datos. Y ya, teniendo los datos, hacen el modelo matemático y ya saben cómo se comporta. Entonces, eso es bueno, porque no están probando las cuestiones, por lo menos ahí en estas islas. ¿Ya? Entonces dice, cuando se aplican esfuerzos sobre una roca, esta dependiendo del tipo de roca y de las condiciones ambientales, temperatura y presión, se comportará en forma más o menos elástica o plástica, comportamiento elástico de la roca. ¿Ves? Eso que se estudia ahí es parte de la geología estructural. Es como aplicar la resistencia de los materiales a la roca. Es parte de una asignatura que estudia los ingenieros en minas, los metalúrgicos y también, no sé si los metalúrgicos tanto, pero los ingenieros en minas yo sé que estudian geología estructural y los geólogos obviamente, ¿sí? Que ven el comportamiento mecánico de la roca. Es súper importante, súper importante. Sobre todo si uno que tú quiere hacer algunos agujeros ahí para sacar el material, la minería. Ya. Entonces, ¿qué había que recordar de sismo? Hay que acordarse de este nombre que es el hipocentro. Cuando hablamos de hipocentro, recuerden que hipo significa abajo. Entonces, es el lugar exacto donde empieza el sismo. Es aquí, el punto exacto en donde se origina el sismo y se llama foco o hipocentro. Entonces, se sitúa debajo de la superficie terrestre a unos pocos kilómetros hasta un máximo de 700 kilómetros de profundidad. ¿Cierto? Y por otro lado, el epicentro es la proyección ortogonal, ¿cierto? Hacia arriba. Recuerden que epi significa arriba. Entonces, el epicentro es la proyección ortogonal del hipocentro hacia arriba. Entonces, las coordenadas X y se puede decir que son iguales del hipocentro con el epicentro, pero el epicentro tiene más altura, ¿cierto? Está en la superficie terrestre. Entonces, la proyección ortogonal hacia la Tierra. Dice, es decir, el punto de la superficie terrestre situada directamente sobre el foco, donde el sismo alcanza su mayor intensidad. Cuando uno le dan en la noticia, decimos que
me nombran el epicentro. ¿Cierto? Me dicen epicentro, magnitud, de a qué distancia está de alguna ciudad importante. No, no me lo den el hipocentro porque el hipocentro está abajo. Ahí se produce el sismo, se origina, como dice el texto. Después aquí, en el fallamiento o falla de una roca es causado, dice, precisamente por la liberación repentina de los esfuerzos. Compresión, tensión o de cizalla o de corte. Cizalla o de corte es lo mismo. Impuesto al terreno, de esta manera la Tierra es puesta en vibración. Esta vibración se debe a que las ondas sísmicas se propagan en todas las direcciones. Son ondas tridimensionales y son mecánicas, ¿cierto? Son ondas tridimensionales y son mecánicas. Y transmiten la fuerza que se genera en el foco sísmico hasta el epicentro en proporción a la intensidad y magnitud de cada sismo. ¿Ven? Entonces aquí está el dibujo. Tenemos el foco, una falla, que va a ser ahí como una separación del material, y el epicentro que es la proyección ortogonal, pues, hacia arriba, ¿eh? Justo como el 90 grados. ¿Ya? Y aparecen estas isocistas, y dijimos que las isocistas son estas curvas de nivel donde el sismo tiene la misma intensidad, ¿cierto? Las isocistas. Aquí no aparece el nombre de ese, pero aparece en el libro de Riedel. No sé si tengo el libro de Riedel acá, iré mostrando. Bueno, ese libro yo lo recomiendo que lo vean. No sé si está ahí. No, no lo tengo. Yo digo que siempre digo que lo voy a colocar para hacer clase y después lo guardo, se me olvida. Pero bueno, ese libro de Riedel, que es no, se llama Fundamentos de Ingeniería Estructural para Arquitectos, para estudiantes de arquitectura. Ahí tiene un capítulo de sismología. Y ahí en ese lado aparece todo de sismo importante. ¿Ya? Dice, las ondas sísmicas son de tres tipos: ondas primarias, ondas P, ¿cierto? Ondas secundarias, S, y las ondas superficiales que después se dividen en dos. ¿Ya? Entonces, las ondas primarias P, por ser las primeras en producirse o longitudinales, se llaman así, que consisten en vibraciones de oscilación de partículas sólidas en dirección de propagación de la onda. O sea, son de tipo longitudinal. Hay que acordarse eso, longitudinal. Ahí nos acordamos del resorte, este que era así, ¿o no? Entonces, si la propagación es hacia allá, la partícula, ¿cómo vibra? Va a vibrar en esa misma dirección, hacia allá y hacia acá, ¿eh? Así vibra la partícula que está formando la onda, ¿cierto? Que la crea. La partícula vibra entonces en la misma dirección. Dice, por producir cambios de volumen en los materiales se les llama también de compresión. Son las de mayor velocidad y se propagan en todos los medios. Entonces, líquido, sólido. Dice, y la velocidad de la onda son más o menos 7 kilómetros por segundo. ¿Ya? Lo otro importante es que estas ondas que son tipo primarias P, puede ser que también estén en el rango audible. Entonces uno puede llegar a escucharlas incluso. ¿No? Y aquí dice las ondas secundarias, que son las S, se posee la segunda en llegar, o transversales. Estas como eran, pues son transversales, donde este estilo, sabemos que las partículas aquí vibran así, de manera perpendicular. ¿Ya? Acá vibraban así, en la misma dirección. En cambio, acá vibra perpendicular a la propagación de la onda. O sea, si la propagación es hacia allá, vibraría hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya? Ahí dice, pues, que producen una vibración de las partículas en dirección perpendicular a la propagación del movimiento. Pueden vibrar en un plano horizontal o vertical, no alteran el volumen, son más lentas que las ondas P y no se propagan a través de fluidos. ¿Ven? Por eso uno dice que la Tierra tiene un núcleo que es líquido y otro que es sólido, porque en ese núcleo externo, que es líquido, casi líquido, ¿cierto? No aparecen ese tipo de ondas. Eso lo pueden ver ustedes en el libro de la editorial Macro que les pasé. Déjenme ver si lo encuentro. ¿Ya? Eso es importante que lo recuerden. ¿Ya? ¿Cuáles son las evidencias de eso?
Porque uno dice, bueno, ¿y cómo estamos seguros? Hay evidencia, hay mediciones, directa e indirecta. ¿No? Acá están. ¿Lo ven ahí o no? ¿Sí? Página 166 del libro. Aquí en la descripción del gráfico dice corteza terrestre de espesor variable. BP, velocidad de las ondas P, BS, velocidad de las ondas S, y ρ es la densidad. Entonces, cuando pasamos acá al núcleo exterior, ¿qué pasa con la velocidad S? No hay. ¿Ven? Velocidad de las ondas S. No hay. ¿Por qué no hay? Porque es líquido. ¿Ven? Y vemos cómo también cambia la curva de la densidad. Esta que está con verde, ¿cierto? Vemos que aumenta la densidad. ¿Ya? En el núcleo exterior es mucho más denso que el mar. ¿Te das cuenta? Acá arriba aparece la densidad en gramos sobre centímetros cúbicos. Recordemos que la densidad del agua es 1. Entonces, la densidad del agua sería aquí, 1 gramo partido por centímetro cúbico. Esta densidad ρ es mucho más, ¿cierto? Fíjense que aquí en el núcleo interior vuelve a aparecer la velocidad S, que es la velocidad de la onda secundaria. ¿Sí? Pero por eso, el núcleo externo tenemos que recordar que es líquido, o casi líquido. ¿Ya? Hay evidencia, hay medición. Y dice aquí, son más lentas que las ondas P y no se propagan a través de los fluidos. Por eso en ese rango desaparecían. Y se conocen como ondas de cizalla, ¿cierto? O de corte, o de distorsión también. La velocidad de las ondas va de 4 a 6 kilómetros por segundo. Las de arriba, las primarias, 7, uno más o menos. Y después teníamos las ondas superficiales. ¿Cómo se forman estas ondas? Son cuando las P y S llegan a la superficie. Dice aquí, las ondas L se presentan por la interferencia entre los frentes P y S con la superficie terrestre. Son más lentas y al bajar por la periferia de la corteza tienen una gran amplitud. Son las causantes de los mayores desastres, ¿cierto? Estas que son la L, también se le llama LOB, por si acaso. Debería ser LOB aquí, pongamos LOB, ondas LOB, son las más peligrosas. ¿Ya? ¿Y cómo son esas ondas LOB? Si nos damos cuenta, son ondas transversales, pero diferentes a las anteriores. Sí, veámosla acá. Le voy a pegar una imagen. Parece que salen aquí abajo, ¿no? No, no, está el dibujo. Ahí, le voy a pegar ese dibujo acá para recordar cómo eran. Porque aquí muestran otro diagrama de cómo son. Las ondas de compresión, vemos que hay zonas de rarefacción, de de compresión. Transversales, son perpendiculares, Rayleigh, pero no sale muy claro qué pasa con las LOB. Porque en las LOB hay una forma especial de vibrar. Tenemos un poquito. Bueno, hay unos videos súper buenos de las simulaciones con internet, en YouTube. Aquí las tengo, ¿ve? Aquí se ve bien. Entonces, onda P, hay lugares de dilatación y otros de compresión. En las ondas S, este de tipo transversal, ¿cierto? Y después acá aparece la onda LOB, ¿ven? Que también es transversal, pero es en la superficie. Estas son más dañinas. Y después la Rayleigh, hay una especie de elipse que forma como círculo cerca de la superficie. ¿Ven? Esa forma es la que tiene de vibrar la onda Rayleigh, que la vamos a leer al tiro. Creo que tenía otro dibujo de eso, pero eso está bien. Acá está, esta me se ve bien. Acá lo que se hace, sí, la diferencia está en que divide como en cuadraditos. O sea, al dividir en cuadraditos, quizás queda mucho más claro el tipo de movimiento, ¿cierto? En las ondas primarias o profundas, ¿cierto? Estas son las dos son profundas, la primaria y la secundaria. Nos muestra claramente cómo vibran y cómo se mueven los diferenciales de volumen. Acá igual, por las superficiales, ¿ven? Vemos qué es lo que pasa arriba. Por eso acá muestra como que está todo roto, porque son las más destructoras las tipo LOF. Las actuales quizás no tanto, ¿ya? Pero las LOF son súper destructoras. Ya, voy a pegarlo acá eso. Dice aquí que las ondas LOF se presentan por la interferencia de los frentes P y S con la superficie terrestre. Cuando llegan cierto arriba, empiezan a aparecer estas ondas L. Dice, son más lentas y al viajar por la periferia la corteza tiene gran amplitud. Esa gran amplitud es la que causa el problema.
son las causantes de los mayores desastres. La velocidad de las ondas, que va desde 2 a 3 kilómetros por segundo, ¿no? Se nota que son más lentas que las anteriores. Esta iba de 7, 4, 6 y esta 2 a 3. Y después está la de Rayleigh y se produce un movimiento de partículas del suelo elíptico. O sea, hace ese movimiento como de circular, ¿cierto? Más que circular, elíptico. Eso es lo que hacen este tipo de ondas. Dice la velocidad de las ondas eh, son el 90% de las S, o sea, el 90% de, ya, es el rango que corre la de tipo Rayleigh, por si acaso. Ya. ¿Tienen preguntas? Pueden hacerlo. No hay drama. Acá también se ve parte de lo mismo que le mostraba del libro, de cómo se distribuyen las ondas, ¿ya? P más S, ¿ven? Ondas P solamente, P más S. ¿Ven? Aquí dice onda de sombra de onda P más S. Onda de sombra de P más S. O sea, hay lugares donde no hay. ¿Ven? Dice onda de sombra de zona S. Y así. Propagación de la onda sísmica, superficial, etc. Luego aquí dice zonas activas en el mundo. Habla como de los lugares que son más activos, así como nosotros, por ejemplo, también estamos en un lugar que es súper activo. ¿Ya? Pero eso no se lo preguntan con tanto detalle. No no lo pueden leer. ¿Qué pasa con las escalas de medida? Esto sí que nos importa, porque hay que distinguir dos tipos de mediciones de los sismos. Uno es el Mercalli, que mide intensidad, pero es de tipo cualitativos. Esta tenemos que saber que es una escala subjetiva, ¿ya? Y vamos a utilizar números romanos como se da acá. Sea, no hay números intermedios, son números romanos, estamos hablando como de números enteros, ¿cierto? Esa es la escala de Mercalli. O sea, la escala de Mercalli tenemos que acordarnos que es intensidad, es cualitativa esta escala y es subjetiva. Tiene que ver con lo que sienten las personas, con lo que miden las personas mirando nomás. Eh, Todo subjetiva. Lo que sienten, lo que miran. Por ejemplo, si vemos acá el grado 6 dice, todos notan el temblor y se asustan. Entonces, ¿cómo notan el temblor? ¿El movimiento lo sienten en el cuerpo, por vibraciones o porque lo ven? Eso se refiere, ¿ven? Que solamente por su sentido directo, por eso es subjetivo, ¿ya? En cambio, la escala de Richter es una escala de tipo objetiva, porque nosotros vamos a medir magnitud. Entonces, esa magnitud se obtiene a través de la energía liberada. Entonces, para ahí tengo que tener un buen aparato electrónico para poder medir eso. ¿Se dan cuenta? Dice, Charles Richter propuso una escala para medir la magnitud de los terremotos. Es una escala logarítmica utilizada para medir la energía liberada. Esta energía liberada, yo la aplico el logaritmo, le sumo una constante y me da la magnitud. Esa es la gracia de esta escala. Sí. Bueno, algunos hacer algún ejercicio. Dice, puesto que la energía liberada no tiene límite superior, la escala de Richter tampoco. ¿Ya? Pero eso hasta cierto punto, porque para tener tanta energía va a llegar como una cuota superior, donde prácticamente tendríamos que partir como el planeta por la mitad para generar una energía tan alta. Entonces, dice como que es infinita, pero en realidad no, pues no, no es tan alta. Dice mayor que 10, pero por eso acá dice nunca registrado. ¿Eh? Porque ya cuando tenemos grado 9, 9,9, tenemos cataclismos, es súper poco probable. Pero ya superando un 10, por ejemplo, si dije un grado 15, ¿no? Porque como es exponencial, prácticamente tendría que rajar la Tierra por la mitad, ¿no? Cosas que no se dan. A lo mejor, si nos chocara un planeta igual de nosotros, ahí quizá provocaría un grado tan alto. Por eso dice, no tiene límite superior, pero hasta por ahí nomás. Los tibios que nosotros conocemos acá en Chile deben ser estos, entre 4 y 6,9, son como la mayoría, ¿no? Acá dice que la frecuencia de este de 3 a 3,9, fíjense, 49.000 por año, pero eso es casi imperceptible, muy imperceptible a menudo, muy, muy poquito casi. 3 a 3,9 es muy poco, ¿ya? Y aquí dice, mire, el de 4,9, 6.200 por año. Esto uno lo puede ver en la página de la Universidad de Chile, salen todos estos datos. Y hay un tipo que se dedicó
como juntar todos estos datos y uno puede hacer como correlacionarlo con Google para ver si hay alguna correlación. Creo que está en la página Sismología Chile. Ahí ustedes pueden ver la base de datos, incluso ver los sismos actuales, los que están ocurriendo hace 2 minutos. Acá lo vemos, ¿no? Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, Centro Sismológico Nacional. Acá está, ¿eh? Dice que a las 18:54, 35 kilómetros al sur de Calama, profundidad 120 kilómetros, magnitud 2,9. Y así ven, todo el día estamos llenos de sismos. Pero estos como que no se sienten. Aquí imagínense, el más alto, ¿cuánto fue? 3, y tanto, 3,6. ¿No? Y así uno puede ver como... esta parte les sirve el glosario técnico de aquí. Esto les puede servir. ¿Por qué? Porque habla de escala de Richter, escala de Mercalli, de enjambre, por ejemplo, lo que es una isocista, lo que le hablaba recién. Una isocista que es y se corresponde a la curva que sostiene uniendo sobre un mapa los puntos donde para un sismo se ha reportado la misma intensidad. ¿Eh? Eso es la isocista. Iso es de igual. Así que este glosario técnico a ustedes les sirve. Ya. Si quieren profundizar ahí en intensidad, mira aquí hay una norma chilena de 61, súper antigua. Les sirve esto de acá para que profundicen ahí para la prueba PAES. Falla, por ejemplo. ¿Qué dice falla? Es una fractura en las rocas en el interior de la Tierra, a lo largo de la cual se mueven los bloques rocosos que son separados por ella, debido a que el esfuerzo acumulado excede la resistencia interna entre los bloques. Bueno, está todo aquí con detalle para que vean el epicentro, distancia epicentral, coordenada del sí. Está bueno, me gustó. ¿Ya? Así que si quieren verlo, tienen que buscarlo así, pues, sismología.cl, la Universidad de Chile. Bueno, esto es muy profundo, o sea, hay una carrera completa ahora que se llama geofísica, que está haciendo su doctorado. ¿Qué son las réplicas? Bueno, son estos sismos que vienen después de un gran terremoto. Dice, los sismólogos también han observado que inmediatamente después de que ocurre un gran temblor, este es seguido por temblores de menor magnitud llamados réplicas, y que ocurren en las vecindades del foco del temblor principal. Bueno, eso tenéis que saber. Y así también están lo que se llama lo que están antes. ¿Eso cómo se llamaban? ¿Se acuerdan que lo vimos en la guía? Que lo dice el libro de Reader, se llaman precursores, que vienen antes de un terremoto, como que avisan, ¿cierto? Avisa. Y aquí nos damos ciertas indicaciones de qué hacer en presencia sismo. Eso ustedes lo pueden leer. Lo de la luna, no se sabe si eso entra ahora en la PAES. ¿Por qué? Porque a veces se considera como macrocosmos. Está en todo lo que era el universo, era toda una unidad y correspondía a universo, entonces le preguntaban lo de la luna, lo de las mareas, todo eso aparecía en ese lado, sobre el origen de la luna, igual que la Tierra, o la teoría de la luna, los tipos de eclipse, los movimientos de la luna, eso yo creo que no va a entrar. ¿Por qué? Porque se considera como parte de macrocosmos, desde la Tierra como para afuera, ¿ya? Pero al final son detalles igual que de la Tierra general, así como que tiene dos movimientos, igual que la Tierra tiene 4 movimientos y la Luna tiene dos. Por eso esto creo que no sea tan importante. Esto del apogeo, el perigeo, esto es como ya de la prueba PSU antigua, por este acaso. Así que, pero si lo quieren leer igual, pues, Luna nueva, llena, menguante, eso no creo que lo pregunten. ¿Ya? Eh, Tiene como el perfil de ser la prueba PSU. Al igual que los eclipses, aunque nosotros lo vimos en clase, esto es más cultura general. Sí, lo que podría saber es la diferencia entre un eclipse de luna y un eclipse de sol, pues, quién está al medio, ¿cierto? Entonces, en el eclipse de luna, el que está al medio es la Tierra. En cambio, en el eclipse de sol, el que está al medio, ¿quién es? La luna. ¿Eh? Esas cositas podrían recortar, pero según lo que he visto en los últimos años, no lo pregunto. Al igual que las mareas, eso no. Y lo fuerte ahora de la parte de física se centra más que nada en luz. La luz como en cuanto a onda, los fenómenos ondulatorios de la luz, ¿cierto? Con respecto a la luz, porque el sonido tampoco entra ahora. Y también
varias preguntas de electricidad, cinemática y mecánica siempre lo han preguntado, por leyes de Newton. Sí, esto yo creo que se escapa un poco de la nueva perspectiva de la prueba, ¿no? Esto es de la PDT. Igual vamos a hacer algunas de estas para, para ir terminando. Hagamos algunas de estas preguntas, ¿ya? Yo tengo la respuesta, así que vamos viendo la que nos sirve. Dice, las estaciones del año se explican por. Eso se explica por, ¿qué cosa? Por la inclinación del eje de rotación de la Tierra, ¿cierto? Ese eje de rotación nos va... a ver, por eso. La forma elíptica de la órbita de la Tierra, no mucho, en parte, muy poquito, ¿ya? Y la existencia de zona climática tampoco, es solamente la 2, ¿ya? Sería la B, 1B. La inclinación del eje de rotación de la Tierra va a implicar que ciertas partes estén más cerca del Sol que otras, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros ahora estamos en invierno, estamos por acá, mientras que los estadounidenses están más cerca del Sol. Entonces, el Sol, como está acá, están más cerca, se calientan más. Te cambia absolutamente todo. Ah, Te cambia absolutamente toda la inclinación del eje de rotación de la Tierra, po. claro. Las estaciones. Por eso en el hemisferio norte pasa otra cosa. Como lo que tenemos, bueno, yo me acuerdo, siempre doy este ejemplo del viejo pascuero, pues si nosotros acá en Iquique tenemos viejos pascueros que están en verano, todos En abrigados, pues verano. sí, todos abrigados, estamos en verano, mientras que allá en Estados Unidos, países de Es en hemisferio invierno. norte, claro, está en invierno. O sea, eso hay que acordarse como cosas cotidianas que nos ayuden a recordar eh, la materia. Si eso es Por lo que... ejemplo, ahora, Ujú, ahora ellos están en verano, po. claro, sí, sí, Están pues en entonces, verano, están pasando a otoño, creo. No, claro. en julio o en junio están netamente en verano, po. Claro. Y eso, ¿se acuerdan que en electricidad igual hablamos un poco de eso? Porque decíamos que, aquí está, a ver, creo que eran instalaciones eléctricas en potencia, no recuerdo bien, que había unos gráficos que nos hacían inferir cosas. Creo que eran como algo así. Creo que eran, espera, era otro gráfico, pero creo que era el principio de... No, no, era este gráfico. Había otro importante, era una boleta que nos decía que teníamos que inferir sobre las estaciones del año. O sea, por ejemplo, acá yo veo que la boleta está aumentándose, pero no veo como un patrón, como que se gaste más en invierno o se gaste más en verano. Bueno, que va aumentando de octubre, pero este octubre es totalmente diferente a este otro, ¿sí? Pero me acuerdo que acá está. Este creo que era este parece que era, ¿no? Sí. Este es uno de los típicos gráficos que vamos a ver acá en Chile. Dice que cuál es el mes de mayor y menor consumo. ¿Y esto qué tiene que ver con las estaciones del año? Tiene que ver porque la gente tiende a consumir más energía eléctrica acá en julio, agosto. ¿Por qué? Porque es más frío, entonces necesita calefacción. Calefacción, quizás se hace más tecito caliente con el vigor, entonces gasta más luz, ¿cierto? Entonces uno esperaría que si la persona está en un país como Estados Unidos, ¿cierto? Que están invertidas las estaciones del año respecto a nosotros, no va a ser este gráfico, va a ser como al revés, ¿cierto? Ellos van a gastar menos luz a lo mejor En estos meses. claro, en estos meses, porque van a estar más, eh, Van a estar plenamente en verano, po. Por lo tanto, o sea, no van a necesitar tanto combustible como sí, o energía eléctrica para calentar las cosas. sí. Eso es como lo que podemos ir conectando los dos temas, porque uno dice, ¿qué tiene que ver esto con las estaciones del año, con la Tierra, con eso? O como el consumo de electricidad, pues. Uno va a consumir de acuerdo al clima también, ¿cierto? Cómo vamos a comer, cómo está la temperatura ambiental. Entonces, los ejes temáticos parece como que estuvieran a veces separados, pero tienen relación entre ellos, ¿cierto? Tiene que ver una cosa con la otra porque este eje de tierra-energía se relaciona con energía eléctrica, ¿ya? Energía calórica, energía eléctrica, ¿ya? Vamos Sí. acá este. Eh, dice,
en relación con la densidad media de la Tierra, cuando habla de densidad media, es como densidad promedio de toda la Tierra, ¿cierto? Dice, se puede afirmar correctamente que para calcularla hay que hacer el cociente entre la masa y el volumen. Ya, eso es verdadero, porque esa es la forma de calcular la densidad volumétrica. Es decir, densidad volumétrica, masa partido por volumen. Pero esta es toda la masa de la Tierra dividido el volumen total de la Tierra, ¿cierto? Y después dice aquí, es mayor que la densidad del agua. Esto dijimos que era verdadero, ¿cierto? Y yo también les dije que es mayor que la densidad del agua, porque la densidad del agua, ¿cuánto es? La densidad del agua, como normal o típica, ¿cierto? Va a ser 1 gramo partido por centímetro cúbico. Y arriba vimos que era en... Ah, pero la pusimos en kilogramos, ¿cierto? Recuerda que estaban en kilogramos, eran como 5.500 kilogramos. Está por acá. A ver, oye, alta materia, Estaba más arriba. ¿cierto? Era 5.500 y tanto, ¿no? Aquí está. Esa es la densidad promedio Sí, de la Tierra, de toda la Tierra, 5.515 kilogramos sobre metro por cúbico. cúbico Claro, y la que sobre está metro acá, cúbico. estos 10.000, esa es la densidad del núcleo. Entonces, la densidad del agua, yo la puedo pasar también a kilogramos sobre metro cúbico. ¿Y cuánto daría eso? ¿Se acuerdan cómo era? Porque si la expreso en gramos sobre centímetros cúbicos, me queda uno. Pero si la expreso en kilogramos sobre metro cúbico, va a aparecer un 1.000 aquí adelante. ¿Eh? Así yo tengo 1 metro cúbico de agua, o un cubito así, de 1 metro por 1 metro por 1 metro, ahí tengo 1 tonelada. Tengo 1.000 kilogramos de agua. ¿Sí? Y me dicen a mí que la densidad de la Tierra, si es mayor o no. Sí, es mayor. Y va a ser casi 5 veces, un poco más de 5 veces. Que obvio, obvio. ¿Cierto? Y después dice, es menor que la densidad de la corteza terrestre. ¿Ya? Eso creo que es falso. Eso creo que es falso. Es menor que la densidad corriente. Sí, porque si la uno y 2 son verdaderas, entonces no puede ser verdadera uno, 2 y 3. Después uno y 2 no. 1 no es verdadera, 3 debe ser falsa. Sí. ¿Qué alternativa dice acá? 2D. Sí, está bien. Es falsa. Es menor que la densidad de la corteza terrestre. ¿Qué? Porque deben haber partes quizás más huecas en la Tierra por ahí y también el núcleo, entonces eso se va equiparando. Estas partes huecas, partes más densas, hace que la densidad promedio sea distinta a la densidad de la corteza terrestre o a la densidad del núcleo. ¿Ya? Eso debería ser falso. ¿Ya? Digamos, acá aparecen los sismos. Dice, respecto a los movimientos sísmicos, afirma que el hipocentro o foco de un sismo corresponde al lugar al interior de la Tierra donde se origina. ¿Ya? Eso también debería ser verdadero. Dos, la escala modificada de Mercalli da cuenta de los efectos y daños producidos por un sismo. Verdadero. ¿Cierto? Tres, el epicentro corresponde a la proyección del foco de un sismo sobre la superficie red. También es verdadero. Proyección ortogonal, ¿cierto? ¿En qué han aparecido antes? 2011. Y que serían todas. Esta pregunta yo creo que hay que ir mirándola así como, por lo menos saber cómo responde Denver, porque de repente uno puede discrepar, yo de repente discrepo con algunas cosas que muestra Denver, pero hay que responderle como ellos quieran, pues si yo respondo como yo quiero va a estar malo, pues. Entonces, hay que responder lo que ellos quieran al final, hay que ir viendo cómo es la forma que redactan, la forma que exponen los contenidos, ¿ya? Dice, desde la Tierra no es posible ver una zona de la Luna. Esto se debe a, ya, recuerden que el periodo de rotación y de traslación de la Luna dura lo mismo. Entonces, siempre vemos la misma carita de la Luna por eso. Y aquí está. Ya, entonces dice, la sincronización entre la rotación de la Luna en torno a su eje y en torno a la Tierra. Entonces sería, eso es verdadero.
Dice que la Luna solo tiene movimiento de traslación y no rota. Eso es falso, porque sí rota. La cercanía en términos astronómicos entre la Luna y la Tierra. No, no es por eso. Solamente la A. Solo uno, ¿cierto? Sincroniza entonces el periodo de rotación de la Luna y el periodo de traslación de la Luna es el mismo tiempo. Son como, creo que 27 días, no recuerdo bien, pero es el mismo tiempo. Entonces siempre vemos la misma cara de la Luna. Qué complicado es. Por lo, Sí, pues, y aparte, cuando está la luna más cerca de la Tierra, sube la marea. Y por el tipo, otro lado ¿cómo se llama? De la Tierra, baja. baja la marea. Sí, el otro día justo vi un video de unos tipos que estaban pasando por un puente. Cuando subía la marea, llegaba sobre las ruedas del agua, sobre las ruedas. Los tipos quedaban atrapados justo ahí en medio del puente. Se llenó de agua. Por el tema de las mareas. Es increíble cómo, sí, pues, es increíble cómo pasa ese tipo de fenómeno. Súper Ahora rápido. estaba mirando, sí, ahora estaba mirando un artículo Ujú. que dice que encontraron una parte hueca de la corteza en donde hay mar, pero está Ah, debajo de sí. la corteza, que tiene más agua que los 7 mares que hay ¿cómo se llama? De lo que uno conoce, el Pacífico, el Atlántico y todo eso. Mm, Imagina, y esa cuestión. ¿what? Ya, digamos. Dice, en la atmósfera circulan masas de aire frío o caliente debido a las llamadas corrientes de... Esta pregunta es la 5. Claro, también debería ser corriente de convección. A pesar que está hablando de la atmósfera, no de lo que hay en la geósfera, o sea, de la superficie hacia abajo. También hay corriente de convección, porque recuerden que la convección se da cuando hay estos movimientos debido a a la temperatura. El aire caliente, el aire frío hace este movimiento, porque lo caliente Esas son sube. las celdas de Hadley, ¿Cómo? las celdas de Hadley, no me acuerdo cómo se llama. Ah, ya, ahí sí que yo no sé. Es el movimiento de circunferencia que tienen los vientos. Bajan y Mm, suben y ahí se producen la celda de Hadley, que son como movimientos circulares del viento que suben y bajan alrededor de la atmósfera, claro, ocasionando, por ejemplo, las altas presiones y las bajas presiones. ¿con H se escribe? La celda de Hadley, no me acuerdo cómo se llama, que es Hadley. el movimiento Sí, del viento. sí, aquí lo Ah, encontré. Dice las célula. Sale como en internet como célula. células de Ya, Hadley. claro, acá Sí, está. exactamente, me equivoqué. Aquí está. Vale, Wikipedia no. Exactamente. Y Ah, ese bueno. tipo de movimiento también afecta lo que son las mareas, pues igual. Mm, Entonces, al final, si tú lo veis el punto de vista de un cambio en las celdas o en las células, te cambia también el contexto de ¿cómo se llama? Del comportamiento terrestre, pues. Al final claro, ¿viste? Ahí hay bajas y subidas de presión y bajas de presión, pues. claro. Ah, bueno saber. Sí, sí, Esto, sí, 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 esto sigue. Si uno aquí para la paz es como una pincelada, ¿no? Ya, de sigamos que acuerdo. nos quedan algunos minutitos todavía. Dice, de acuerdo con el modelo geoquímico o estático, ¿cuál de las siguientes opciones no corresponde a una de las capas que conforman la geósfera de la Tierra? O sea, hay que pensar en el modelo geoquímico y en ese modelo geoquímico, ¿cuál es la que no está? ¿Cierto? ¿Cuál es la que no está ahí? Sería, en la 6 sería la C, la mesósfera. Esa es la que no está en este modelo. Ahora especifica la pregunta. Si tenés claridad en lo que está y lo que no está en cada modelo. Y la pregunta 7 Sí, dice, ¿cuál es considerada la causa inicial del movimiento de las placas tectónicas de la Tierra? ¿No? Como causa más importante o inicial, ahí dijimos que era la fuente de conversión, momento de traslación alternativa, seleccionar alta y baja. Creo que es la C, 7C, ¿o no? Sí, 7C, la asistencia,
no, la corriente de convección del manto, ¿cierto? Ahí teníamos la interacción entre la astenósfera y la litosfera. ¿Sí? Bueno, estas preguntas están súper revisadas porque son de Denver. Entonces, esa es la alternativa, es así. Esa es la forma que quieren que uno responda, ¿cierto? Porque alguien podría discrepar, puede decir, no, es que es la atracción entre la luna y el sol, ¿cierto? Que quedan como alineadas, entonces ahí hay más sismos. Pero acá está preguntando exclusivamente la causa inicial, pues. O sea, no quiere decir que lo otro no ocurra, pero también puede afectar, ¿cierto? La atracción entre la luna y el sol, la, en los sismos, ¿cierto? Aparte de los volcanes también. Pero acá está hablando de la causa inicial. O sea, así deben de querer que yo responda a esta pregunta. O sea, eso tiene que quedar como claro que es la forma que Sí, ellos quieren, por ser más allá de las discrepancias que uno puede tener. Después dice, de acuerdo a la tectónica de placas, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? 2015. En los bordes convergentes las placas aumentan de tamaño. Después dice B. La distancia entre dos puntos situados en placas distintas permanece constante. No debería ser. Porque dice placas distintas. Después la letra C. El área de cada placa ha permanecido constante en el tiempo. Tampoco. Aquí en la 8 es la D. La nueva corteza oceánica se crea a partir de bordes divergentes entre placas, ¿cierto? Eso es lo que llamábamos dorsales oceánicos. Esto se formaba corteza, había nuevo material porque subía el magma. Y después la E dice la cantidad de placas existentes ha permanecido constante en el tiempo. Eso no. Lo más probable es que todas estas cosas que sean constantes así sean falsas, ¿cierto? Porque ha cambiado, o sea, vemos que desde el Pangea hasta ahora, y quizás antes del Pangea, eh, ha cambiado bastante. Ya, 9. Y con esto vamos terminando hasta la 10. Dice, respecto de las escalas de Richter y Mercalli para movimientos sísmicos, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? La escala Mercalli se usa cada vez menos debido a sus imprecisiones. Eso creo que está mal escrito. Creo que se escribe así, ¿o no? La cuestión es que eso es falso. Ambas se miden con sismógrafos, pero de diferente tipo. No, la de Mercalli no se mide con sismógrafo. no, La escala de Richter se exactamente. puede emplear con sismos de cualquier intensidad, pero no la de Mercalli. Eh, no, un poco, porque aquí es la E. Dice, la escala de Richter mide la intensidad del sismo y la de Mercalli mide energía liberada. No, es al revés, ¿cierto? Lo que pasa es que No, no, la intensidad del sismo, eso yo he encontrado que siempre varios estudiantes se confunden con la escala de Richter, porque intensidad en otro contexto tiene que ver con un número, con magnitud. Entonces ahí hay como un problema. Letra E dice, la escala de Richter mide la energía liberada en el sismo y la de Mercalli su efecto destructivo. Esa se está. sí, Ya, después en la 10, con esto terminamos, dice, respecto al hipocentro o al epicentro de un sismo, ¿cuál de las siguientes opciones es correcta? En el epicentro todas las ondas sísmicas tienen la misma rapidez de propagación. Eso no creo. Después B, el epicentro se no, encuentra a mayor profundidad que el hipocentro, no al revés. Pues el no, al revés, epicentro, sí, la magnitud del sismo es mayor que en el hipocentro. No puede ser, porque el hipocentro es la mayor magnitud. D, en el sí, hipocentro se determina la intensidad del sismo. No puedo poder ser la de variación, sí. El hipocentro es el punto donde se origina el sismo. Bien, eso es. sí, Ven, hay eso es otras más por correcto. hacer acá. El epicentro está abajo. Mm. Claro, ¿Cómo? hay que hacer hasta la 20, pero eso quizás lo podemos hacer otro día, pero me interesaba como avanzar en esto. Ya, pero yo creo que con eso estamos bien por hoy día.